Buenos días, hermanos. Los voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro. Marcos me va a hacer favor de orar por la palabra que vamos a dar el día de hoy. Incline su rostro, cierre sus ojos y le vamos a decir: Señor Jesús, en esta mañana queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, queremos escucharte a ti. Ya te hemos alabado, ya te hemos glorificado, te hemos dado nuestra alabanza, nuestra ofrenda, Señor. Con fea voz, con bonita voz, hemos hecho ofrenda de nuestro cuerpo, Señor, y dar tributo a ti, Señor, toda la honra que te mereces. Ya lo hemos hecho, Señor, pero en esta mañana también queremos escucharte hablar a través de tu escritura, a través de tu palabra, a través de lo que tú traes para nosotros, Señor Jesús, y que tú seas con nosotros el que llene nuestra vida, el que sea la palabra, que sea descendiendo tu palabra, Señor, en este lugar, Dios, y que tú, Señor, traigas a nosotros, Señor, ese nuevo refrigerio a nuestras vidas, Señor Jesús. Sé tú bendiciéndonos, sé tú proveyéndonos, sé tú dándonos nuestra palabra, Señor, y que tú, Señor, todo lo que hagamos de acto, de palabra o de hecho, sea para glorificar tu palabra, sea para glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Diga después de mí: hoy saldré cambiado, Hoy saldré cambiado, hoy saldré diferente, hoy saldré diferente, porque la palabra de Dios porque la palabra de Dios hará el cambio necesario. hará el cambio necesario. A ver, lo puede volver a decir otra vez: hoy saldré cambiado, Hoy saldré cambiado, hoy saldré diferente, porque la palabra de Dios hará el cambio necesario. De un fuerte aplauso al Señor, amén. Gracias, Michael. Buenos días, mis hermanos. Les voy a pedir un favor, que abramos nuestras escrituras en el libro de San Juan 2:15. Cuando lo tengan, podemos ir dando un gloria a Dios, un amén, un aleluya. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. San Juan 2:5. Hermano Gil, ¿sería usted tan amable de ayudarnos a leerlo así en voz alta y fuerte? San Juan 2:5. Nada más permítame, le voy a tratar de acercar el micrófono, o hágase tantito para acá si me hace favor. Hágase para acá. Sí, San Juan 2:5. San Juan 2:5. San Juan 2:5. Las bodas de Caná. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Amén. Tocamos un pasaje de la vida de Jesús que es muy conocido. Todos hemos escuchado, al menos ahí, a lo mejor no conocemos mucha Biblia, pero hemos oído que Jesús transformó el agua ¿en qué? Vino. A ver, no les escuché. ¿En qué transformó el agua Jesús? Híjole, creo que todavía no nos despertamos. Bueno, las bodas de Canaán. De todos es conocido que Jesús acudió a unas bodas. Pero bueno, todos estaban regocijándose y en eso se dieron cuenta que se había acabado el vino para la celebración. Nosotros pues no consumimos vino, pero tenemos el vino celestial, que es el gozo de nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces pues María va y le dice a Jesús: oye Jesús, ¿qué crees? Que se les acabó el vino. Y Jesús dice: ajá, y luego, o sea, pues no previeron, ¿no? O sea, pero ¿qué quieres que yo haga? Y pues bueno, así como que, pues es que se les acabó el vino. Ajá, y luego, ok. Tienen un diálogo Jesús con María y Jesús dice: bueno, pues no es mi tiempo, todavía no llega mi tiempo, pero bueno. Entonces, dice aquí: y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que
Él os dijere. ¿Podrían repetir conmigo el pasaje 5? En voz fuerte. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de la cual cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, repitan conmigo en voz alta el pasaje 7, Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, repitan conmigo, 8, entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Qué observamos aquí? Primero, había una necesidad, ¿verdad? ¿O no había ninguna necesidad? Miren, la verdad es que yo sí necesito que como que nos pongamos activos a contestar, y les voy a dar el porqué, porque a veces nos dormimos mientras predica el hermano que está acá enfrente. Entonces, punto número 1, había una necesidad, ¿sí o no? Sí. ¿Qué necesitaban? Vino. Necesitaban vino. Todos necesitamos el gozo del Señor, amén. Ok, la segunda situación que yo observo. María vio la necesidad y acude a Jesús. O sea, no fue Jesús el que vio directamente la necesidad, ¿estamos de acuerdo? Alguien intercedió, ¿sí? Nosotros muchas veces podemos conocer gente que ni siquiera está en el evangelio, pero nosotros podemos interceder por esa persona, por su necesidad. Podemos interceder orando. Hace unos días un compañero de trabajo me decía: mi mamá está muy grave. Yo decía, ok, pues vamos a orar. Él no es cristiano ni mucho menos, pero se puso a orar conmigo por su mamá. Yo lo único que hice fue ayudarle a interceder por su mamá. Todos nosotros estamos llamados a servir al Señor, ¿sí o no? Sí. Porque fíjense que el tema del que quiero hablarles hoy es del servicio al Señor. Porque aquí hubo una necesidad, hubo alguien que intercedió. Pero entonces María les dijo, ¿qué les dijo María? Haced todo lo que Él les diga, ¿verdad? Y entonces Jesús dijo, bueno, llenen esas tinajas. ¿Qué hicieron los siervos? Llenaron las tinajas hasta arriba. Jesús oró, se transformó el agua en vino, y Jesús les dijo, ¿qué? Llevadlo al maestresala. Si alguno de ellos hubiera dicho, ay, no, yo no lo llevo. Bueno, ¿y por qué vamos a llenar las tinajas de purificación con agua? O sea, si lo que hay no es vino, no agua, de agua no se están quejando. Si alguno de ellos lo hubiera dicho, ¿hubiese sucedido el milagro, hermanos? ¿Ya me están siguiendo hacia dónde estoy tratando de irme? El servicio que nosotros damos al Señor, así parezca mínimo, es muy importante. Porque si ellos no hubiesen obedecido llenando las tinajas, cubriendo esa necesidad, no se hubiese dado el milagro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén o no amén? ¿Qué me dice a mí? Servicio, por pequeño que sea, es importante para el reino. ¿Amén? Los invito a que vayamos ahora a San Lucas 4:38. Ahí me van diciendo amén. Yo mientras voy escogiendo una víctima para que me ayude a leerlo. Carlita, ¿serías tan amable? Ajá. Carlita. Carlita. San Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella.
Perdón, hermanos, una pequeña falla. 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Amén. Ok, el texto nos dice, el título es Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Quién tiene suegra? Ah, pues gloria a Dios por los que tienen suegra y gloria a Dios por los que tendremos suegra también. Ok, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Nuevamente vemos que hay una ¿qué? Hay una necesidad y le rogaron por ella. ¿Hay una qué? Aquí hay una intercesión por otra persona. Porque sí, ella tenía fiebre, pero ella no se levantó y le dijo, es que tengo mucha fiebre, ora por mí. No, ¿verdad? Ella tenía fiebre y le rogaron por ella. Vemos una necesidad, una intercesión. Habiendo necesidad de intercesión, el nombre de nuestro Dios se manifiesta por medio de grandes señales y prodigios, que fue sanada la suegra de Simón. Pero aquí la parte interesante es en el verso 39, que dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Todos conmigo, lo que sigue, y levantándose ella al instante, les servía. ¿Qué hacía ella al levantarse? Y yo pregunto, a veces tuvimos una necesidad, el Señor obró en nuestras vidas, ¿le estamos sirviendo? Es una pregunta interesante para cada uno de nosotros. Es un tema muy críspido si lo quieren ver así, pero el servicio para el Señor nunca pasa desapercibido. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les hablaba de la mujer que llevó un perfume muy costoso y lo quebró a los pies del Señor? Y también ahí nos dice que lo que ella hizo iba a ser hablado de generación en generación, iba a ser y quedó registrado en la Biblia. Ella le dio un servicio de honra al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo hasta aquí, en estos dos pasajes, lo que veo es que el servicio. Siempre que haya una necesidad, alguien que esté dispuesto a interceder, el Señor se va a manifestar. Porque realmente si todos nos ponemos a analizar, muchos de los nombres que se le han dado a nuestro Dios, como lo tenemos en un cuadrito aquí, ¿ya no está? No, ya no. Ah, ok. Bueno, tenemos un cuadrito que dice que el Señor es mi estandarte, mi bandera, es Jehová Nissi, pero fue porque hubo una batalla. Y en esa batalla el Señor se glorificó, levantándose, cubriendo a su pueblo. Entonces, cuando dicen el Señor me sana, es porque el Señor respondió ¿qué? A una necesidad. Cuando el Señor es mi proveedor, ¿es por qué? Porque Él ha ido respondiendo a una necesidad. El Señor es mi gozo, el Señor es todopoderoso. Decimos muchas cosas, pero es casi siempre porque el Señor está respondiendo a una necesidad por la cual tenía su pueblo en ese momento. Sin embargo, hoy nosotros también podemos decir, el Señor es el que me sana, el Señor es el que me restaura. Yo les puedo decir, yo, Alicia, a mí el Señor me sanó de una amargura muy, 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 muy grande que yo tenía en mi corazón. ¿Y qué hizo el Señor? Me llenó de su gozo. Entonces, si ustedes me ven, hace unos días alguien me decía, como que te ves muy contentita, gloria a Dios, porque es el gozo del Señor reflejado en mi vida. Si alguien me hubiera conocido hace 20 años atrás, hubiera dicho, ay Dios, el ajenjo le hace a esta, de tan amargada que yo estaba, en serio, porque ya no digo ni siquiera el limón, porque el limón es agrio, pero el ajenjo, bueno, es tremendo, ¿ok? Entonces ya vimos que hay una necesidad,
una intercesión y ahí la obra del Señor se manifiesta, pero siempre hubo de por medio un ¿qué? Servicio. Ok, los voy a invitar a que vayamos a Hechos 9. Pero fíjense que hasta ahorita pues como que hemos visto casos en los que la gente sirve para alguien que de alguna manera o le cae bien o le paga, ¿no? Porque los servidores de la boda pues estaban ahí por un sueldo, digámoslo así, ¿no? Aquí pues es la suegra de Pedro, o sea, yo quiero pensar que a Pedro su suegra le caía bien, ¿verdad? Entonces como que hay cierta, pues hay algo ahí, una buena relación, ¿no? En estas personas, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya tenemos Hechos 9? Aquí vámonos por partes, dijeron por ahí. Dice el título, Conversión de Saulo. ¿Quién me puede ayudar a decirme cómo es que nuestro Señor Jesús trajo a Saulo, posteriormente llamado a Pablo, a servir en el Evangelio? ¿Quién me puede contar la historia? En resumen. A ver, ven tú entonces para acá. Cuéntame la historia. En resumen. Mataba a cristianos, se enfermó y ya. Bueno, mataba a cristianos, se enfermó, mandaron un profeta a buscarlo, le dio palabra, se sanó y ya. Amén. Ok, todos sabemos que Saulo era un fariseo, pero un fariseo apasionado por Dios. Y en su pasión, él escucha hablar de un tal Jesús y de un grupo de seguidores que pues estaban totalmente contra lo que eran las doctrinas anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos oído nombrar. Y él mataba, de hecho él es el principal en la muerte de Esteban. Él organizó que lo apedrearan hasta matarlo. ¿Estamos de acuerdo? Hemos oído esa historia por ahí, al menos de oídas lo hemos escuchado. O sea, Saulo era como, pues tremendo, pero tenía una gran pasión por lo que hacía. Y aparte tenía mucho conocimiento, porque era un fariseo muy bien preparado. ¿Sí? Hasta aquí vamos de acuerdo. ¿Ustedes creen que él le cayera bien a los cristianos? Pues imagínense, yo no creo que Esteban estuviera diciendo, gloria a Dios, Señor, gloria a Dios, bendice a este. Específicamente, Esteban murió glorificando el nombre del Señor. Pero a lo mejor, pues no creo que estuviera diciendo, sobre todo a ese que es el que está organizando la fiesta, ¿verdad? No creo. Pero bueno, Esteban murió glorificando el nombre del Señor y Saulo era el principal perseguidor de todos aquellos que profesaban esa nueva creencia o doctrina que era el seguir a un tal Jesús, porque así lo veían, a un tal Jesús que estaba tratando de cambiar las normas, las doctrinas y todo lo que se tenía como tal establecido. ¿Hasta aquí me siguen? Ok, entonces, pero sabemos que nuestro Señor se place en tomar lo más vil y lo menospreciado para su obra. Amén por ello. El Señor, él va camino a Damasco y de pronto un gran resplandor que lo deja ciego. ¿Alguien me puede decir qué pasó ahí cuando quedó ciego? Venga, hermano Gaby. Les digo que a mí me gusta que participen porque así nadie se duerme. ¿Mande? Cuando quedó ciego le cayeron escamas en sus ojos. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Ahí quién se le apareció? ¿Quién le habló? Pues Jesús le dijo que por qué lo andaba, que traía contra él, que por qué lo buscaba. Okay. Ya. Entonces Jesús le dice, ¿qué tienes contra mí? Y bueno, Saulo sigue camino a Damasco y se hospeda en un lugar. ¿Le caía bien a los cristianos? Otra vez, ¿le caía bien a los cristianos? Ya estamos viendo que Saulo tiene una necesidad porque está, ¿qué? Invidente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí vamos siguiendo el tema.
Les pido que vayamos, ya estamos en Hechos 9, nos vamos al verso 10. Entonces ya vimos que Saulo quedó ciego y que entonces pues se fue a hospedar a un lugar en camino, ¿verdad? Hermano, ¿sería usted sería tan amable de leernos el verso 10? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Más? 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Otro? Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Gracias. ¿Qué vemos en este pasaje? No les caía bien a los cristianos y de hecho aquí Ananías lo manifiesta. Dice: he oído de muchos lo que él hace. Y aquí tiene autoridad. Y si él quiere, porque yo llego en tu nombre, me va a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Pero a mí me encanta esta parte. En el verso 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió, hermanos. A ver, ¿cómo? Ananías de inmediato dijo: estoy presto para lo que tú dispongas. ¿Estamos de acuerdo? Amén por Ananías. El Señor quiere muchos Ananías, ¿eh? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate y ve. Le dio la dirección, ¿verdad? Le dijo: ¿qué quiero que hagas por él? Le dijo: ve y ora, ¿sí? Porque él ha visto, o sea, Saulo ya había visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué observamos aquí? El Señor le da una indicación a Ananías, pero el Señor ya le había revelado a Saulo que Ananías iba a ir a orar por él para que su vista fuera recuperada. ¿Nos estamos siguiendo hasta aquí? Hay una necesidad y aquí va a haber un intercesor, que es Ananías. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor se manifieste, ¿ok? Y luego dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ya quedamos que era un matacristianos, ¿verdad? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. No le dijo para aquellos que invocan el nombre de Jehová, no le dijo para aquellos que invocan el nombre de Yahweh, no. Le dijo para aquellos que invocan tu nombre. ¿El nombre de quién? A ver, ¿el nombre de quién? Jesús. El nombre de Jesús es victoria para cada uno de nosotros. ¿Amén? Ok. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es
este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces el Señor le dijo: tú vas a obedecer lo que yo te estoy pidiendo, porque Él será un instrumento para mi obra. ¿Cuántas veces, y yo lo voy a decir así, en mi caso, mi vida personal, yo, Alicia, no quería saber nada de Dios, así de fácil, cuando hace muchos años, ¿verdad? Y entonces mi mamá Tere empezó a congregarse, traída por una hermana que en aquel tiempo vivía junto a nosotros, llamada Maura. La hermana Maura pasaba por mi mamá Tere, y mi mamá Tere así de: ay, no, yo no quiero ir. Ay. Bueno, ya total, que a tanto rogarle, ahí venía. Y de pasada se traían al jovencito que está aquí sentado. Era una cosita así, pero bueno, se lo traían. Y ese jovencito, por medio de este jovencito, es que, servidora de ustedes, está hoy aquí frente a cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la hermana Maura pasaba por mi mamá doblaba rodillas y oraba por mi hijo y por una servidora, y mi hijo fue el que no se quitó de ahí de: ándale, acompáñame, voy a participar, ándale mamá, vamos. Entonces, aquí el Señor le dice: tú vas a ir, tú vas a orar por él, porque él me será, ¿qué? Instrumento para llevar la palabra del Señor. ¿A quién? A ver, creo que ya se perdieron de la emoción, híjole. Ok, el Señor le dijo en el verso 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? Así como que todo corrido. El Señor usó a Saulo para que la palabra del Señor se extendiera. Y Saulo a lo mejor no se paraba a predicar. Saulo utilizó mucho mandar cartas a las diferentes iglesias, ¿están de acuerdo? Pero aquí yo no me quiero enfocar en Saulo, me quiero enfocar en Ananías. Porque Ananías intercedió por alguien que yo no creo que le cayera muy bien. Pero Ananías tuvo que ponerse a cuenta con el Señor para perdonar lo que estaba pasando en la vida de este varón, para poder con un corazón puro orar y que los ojos de Saulo fueran abiertos nuevamente. Porque el Señor tenía un propósito para la vida de Saulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos aquí que en todos estos casos se ha visto el servicio. Hay una historia que ahorita no traigo el texto a la mano, pero que sí me gustaría que alguien me ayudara a platicar. Hay una viuda que llega y echa unas moneditas en el alfolí. ¿Alguien se acuerda de esa historia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede ayudar a buscarla? La ofrenda de la viuda. Bueno, les voy a ir platicando. Está el Señor Jesús en el templo y está observando las ofrendas que lleva la gente. Obviamente hay gente que llega y da pues lo que le sobra, ¿no? Los fariseos eran expertos en diezmar, dice la palabra del Señor, hasta en el comino. O sea, eran expertos en diezmar en todo lo que el Señor les pedía. ¿Sí? ¿Alguien ya la tiene? Hermano, ¿sería tan amable? Buenos días, hermanos. Es Marcos 12, 41. Dice: la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Amén.
aquí el Señor está observando la ofrenda que traemos. A lo mejor yo hoy vengo porque me hicieron venir, porque yo no quería venir. Entonces los hermanos están tratando de meternos al gozo del Señor y estamos así como que... Entonces el Señor no solamente ve la ofrenda que traes, sino cómo tú traes tu ofrenda. Porque esta viuda con todo su corazón llegó y dio ¿qué? Dio todo lo que tenía. Yo te pregunto, cuando vienes a la casa de Dios, tú vienes a entregar toda tu alabanza, toda tu adoración. Vienes con la disposición de abrir tus oídos y tu corazón sobre todo a lo que el Señor te quiere manifestar. Yo te pregunto, ¿quién trae cuaderno? ¿Quién trae pluma? Si en este momento viniera aquí Bill Gates y te dice, a ver, les voy a dar mi número de cuenta con mi clave y cada uno va a tomar $1,000,000. Y se pone el Señor a decirles la cuenta y la clave. Algunos ya se la perdieron, ¿verdad? Y la palabra del Señor es que está grabado, sí, pero ese no es el chiste. El chiste es que a lo mejor yo en mi casa me pongo a repasar, porque la palabra del Señor, el objetivo que tiene, ¿qué es? Empezar a ir habitando. Fíjense que hay un pasaje también muy conocido cuando Jesús es tentado. Y Él le contesta siempre al tentador con la palabra dice, en la palabra dice. No le dice, fíjate que yo pienso o yo creo. Entonces, conforme nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón se va llenando de la palabra del Señor, tenemos cómo defender, ¿va? Hace algún tiempo platicaba con nuestra pastora de que pues el Señor nos ha transformado, pero tenemos uno que se llama el acusador. ¿Sí estamos de acuerdo? Y luego nos dice, ¿cómo vas a ir tú a servir? Tú, yo Alicia, tú Alicia que eres bien enojona, que de todo gruñes, de que si te miran feo ya casi les estás partiendo los ojitos, ¿no? ¿Cómo vas a ir tú a servir? ¿A cómo eres hipócrita? Pero no, yo en ese momento le digo, no, yo abogado tengo y se llama Jesucristo. Y yo era enojona, yo era amargada, yo era bravucona, si así lo quieren ver, pero yo ¿qué? Era, porque abogado tengo. Pero yo no saqué decir que tengo abogado de mi mente, ¿verdad? Sino porque la palabra del Señor dice que Él nos justifica y nosotros tenemos un abogado. Cuando el acusador viene a decirte lo que eras, tú le puedes decir, era, porque Jesús me salvó y pagó por mí con su sangre, me limpió y hoy me puedo levantar y servir ¿con qué? Con gozo, con alegría y dar lo mejor de mí a cada instante. Algunos de nosotros nos hemos preguntado, pues yo no tengo un llamado. Le voy a pedir al grupo de alabanza, Iliana ya se me fue. ¿Podrían ayudarme a subir a Iliana, porfis? A Iliana y a Febe. Ajá. Necesito a los chicos del grupo de alabanza. Necesito a los chicos del grupo de alabanza de casa. Bueno, ¿alguna vez tú te has preguntado cuál es mi llamado? Pásenle para allá, jóvenes. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado, el Señor a qué me ha llamado? A ver, levante su mano quien se ha hecho esa pregunta. ¿A qué me ha llamado el Señor? Y alguno de ustedes le ha dicho, Señor, ¿para qué me llamaste? Ah, bueno, pues les vuelvo a insistir. Aquí, en nuestras Sagradas Escrituras, está el llamado para cada uno de nosotros. En nuestras Sagradas Escrituras el Señor nos va a ir revelando, porque aunque ustedes no lo crean, yo le platicaba al pastor José Luis hace algún tiempo, que yo la Biblia la leí pues como que muchas veces,
y muchas y de principio a fin. Pero hoy el Señor ha abierto mis ojos y me ha dado una nueva visión acerca de la Biblia. Y a lo mejor en un textito tan pequeño como el de hagan todo lo que les dice, el Señor tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Y bueno, hablando del llamado, Iliana, te necesitamos aquí. El Señor nos ha llamado a conquistar. ¿A qué nos ha llamado el Señor, Iliana? A conquistar. Llamados y enviados a conquistar. Esta alabanza se llama así, llamados y enviados a conquistar. Pero para poder ser llamados tenemos que empezar ¿a qué? A servir al Señor. Y te voy a pedir que si tú gustas ponerte de pie, si gustas aplaudir con nosotros, de verdad te lo voy a agradecer. Y vamos a entonar esta alabanza que se llama llamados y enviados a conquistar. Amén. Amén. ¿En el nombre de quién? De Jehová. Porque somos un pueblo ¿qué? Adquirido y de valor. Y nosotros puede ser que yo no tenga fuerza, pero la fuerza del Señor está sobre cada uno de nosotros. Amén. Decía el pastor, los muros de Jericó cayeron. ¿Están de acuerdo? Sonaban las trompetas. El pueblo marchaba y lo hacían por obediencia. Y eso también se llama ¿qué? Servicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo esta mañana, te voy a invitar a que cierres tus ojos si gustas sentarte, si gustas hacerlo de pie. Pero le vamos a decir al Señor: Padre bueno, sabemos que para ti nada es imposible, Señor. Y hoy mi corazón está dispuesto a que tú habites en él. Pero antes
ayúdame, límpiame, purifícame. Por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo amado, purifica este corazón para que todo aquello que a ti te estorba, Señor, pueda ser removido y puedas tú venir a habitar en mí. Espíritu de Dios, toma el control de mi vida. Quiero ser un siervo fiel para ti. Quiero reflejar el amor que tú has puesto en mi corazón a cada uno de mis hermanos. Señor Jesús, ven a mi vida. Espíritu Santo, guíame, ministrame, enséñame donde tengo que ver una necesidad, Señor, que pueda yo ser el intercesor para aquel que te busca, que pueda yo ser el intercesor para aquel que no te conoce, pero que por medio de mis labios pueda oír que hay un Dios todopoderoso, que puede saber, que puede entender que hay un Dios que sana, que restaura, que fortalece, que es nuestra guía, que en el desierto que atravesamos muchas veces, en las noches es la antorcha que me alumbra y en el día es la nube que trae refrigerio a mi alma. Señor Jesús, quédate conmigo, no me dejes. Quiero servirte, pero quiero servirte dignamente, quiero servirte con gozo, quiero servirte de tal manera que los ángeles digan en algún momento, es un siervo fiel. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu redención, y gracias por llamar a cada uno de tus hijos que están aquí, y gracias por llamar aún a los que no te conocen. Pero gracias, Señor, por enviarnos a llevar tu palabra a cada uno de los corazones que hoy necesitan saber que hay un Dios poderoso en los cielos, pero también hay un Dios poderoso en la tierra. Amén. Gloria al Rey. Y con estas palabras damos el lugar a nuestro pastor.